tratar de escudriñar un poco más en la esencia del impacto del programa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa desde la experiencia que cada uno ha tenido desde chico, desde muchacho, desde Robert, o desde Scout o algo, e incluso si no la ha tenido? Y eso lo queremos contrastar, ¿cierto? Todo eso que ustedes pusieron, que acabaron de poner en esa huella, y que en la tarde también en otro taller también de este estilo preparado para ustedes vamos a vivenciar, lo queremos contrastar con estos espacios que ya son un poco más de escuchar, más de sentarnos a escuchar qué es lo que tienen para decirnos, qué es lo que otras personas están pensando al respecto, y cómo personas importantes, también para el proceso de ciudad y para nuestra institución, nos pueden compartir eso que es muy valioso. Quiero entonces con esto pues hilar lo que estoy hablando, y es darle la bienvenida a Andrés Ochoa. Él es de nuestra casa, es el director de Antioquia Digital del programa de la Gobernación de Antioquia, y él nos va a compartir entonces esta charla que para nosotros es muy especial y seguramente para él también compartirnos, retos para el escultismo del siglo XXI. Entonces, le damos la bienvenida a Andrés. Bueno, muy buenos días para todas y todos. ¿En qué consiste la invitación que me hace el director, que me hace Mauricio? Hace más o menos unos años vengo conversando con Mauricio Carmen y siempre le he hecho una cantaletita. Le digo, Mauro, estoy escuchando esto, estoy viendo esto, estoy viviendo esto. Él dice, no, hay que trabajarle a eso. Y ha tenido Mauricio Carmen una apertura pues tremenda a todo el diálogo que hemos establecido. Que la historia mía comienza, como la de muchos de ustedes, siendo Lobato en 1989, hasta todavía estaba incluso Marina Caminos ahí. En el 89 estamos celebrando los 20 años de su mismo y tuve la oportunidad con muchos de ustedes de hacer ese recorrido, Lobato, Scout, luego pues, antes terminábamos la tropa. Uno no sabe que terminó su vida Scout porque lo llevaba para el ejército. La terminaba de uso en la tropa y hablando de eso porque finalmente no había otra alternativa, y muchos llegábamos y terminábamos siendo dirigentes porque el grupo nos necesitaba. Entonces no tuve una vida enorme, pero sí tuve la oportunidad de que el escultismo, como repito, a la mayoría de ustedes hace parte realmente de su estilo de vida, y es un estilo de vida que ha perdurado. O sea, se puede decir realmente que Scout una vez, Scout toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre traté mi labor como profesor. He sido profesor de colegio, profesor de universidad desde los 23 o 24 años, y me ha permitido llevar realmente el escultismo a los lugares donde he trabajado y donde me he desempeñado. Y sé que ustedes también hacen lo mismo. Uno llega a muchas instituciones, a empresas, a colegios, y ve que hay personas que hacen las cosas diferentes, y es porque nosotros llevamos el método de Scout a cada una de las cosas que tenemos. Muchos de nosotros terminamos haciendo nuestra tesis de la universidad y por algún lado tiene escultismo, claro, porque sabemos lo potente que es el método, lo potente que es el videojuego, y así lo he hecho hasta llegar a trabajar con la administración pública. Tuve la oportunidad de ser el director de la Escuela del Maestro, en la Escuela del Maestro en el periodo pasado, de trabajar en el programa digital, y ahora estoy en el programa Antioquia Digital. Y esa es una de las tareas que me puse. Vamos a hacer escultismo y a apoyar bastante el escultismo. El año pasado se empezó a pensar en Medellín una estrategia llamada jornada escolar complementaria, hace 3 años, y yo empecé a trabajar mucho por eso. Empezar a decir, es muy importante las alternativas de los jóvenes por fuera del sistema escolar. ¿Qué están haciendo los muchachos con el tiempo libre? Yo les contaba, yo no tenía un papá cercano, me crié en un barrio con muchas dificultades, en un barrio popular como muchos de nosotros, y finalmente el papá mío, y que realmente me orientó y que realmente me mostró el camino por el escultismo, le dije, si estamos teniendo estas dificultades con los jóvenes, hay una cantidad de alternativas y son los movimientos juveniles. Eso pegó mucho, pero muy poco hacia los Scouts. Cuando yo decía, contratemos a los Scouts, empecé a escuchar una cantidad de cosas. Un año tratando de que pudiera el escultismo llegar ahí. Finalmente llegaron a través de la Asociación Scouts de Colombia,
que llegaron por otro y no sé finalmente cómo terminaría ese proceso inicial como jornada escolar complementaria. Hoy esa idea de jornada escolar complementaria es una de las más fuertes de la alcaldía de Medellín, es una de las principales apuestas de la alcaldía de Educación de Medellín. Entonces en ese trabajo, y ahora que tenía el digital, tuve muchas más posibilidades de hacer las cosas. Entonces empecé a decir, bueno, vamos a llevar al discutivo. ¿Qué es el objetivo y qué quiero que trabajemos hoy? Esa conversación que siempre he tenido con Mauricio Carlos, decir, no me eches tanta cantaleta a mí, vamos al INDAO y les contar lo mismo. Yo les cuento lo que yo he observado en los últimos 4 años, y sobre todo en los 4 años fueron por fuera del grupo Scout, no por fuera del escultismo. Es algo que queremos, es uno de los mensajes que quiero llevar. Saquemos el escultismo de los Scouts y llevémoslo a la vida, y por eso me gusta tanto el eslogan de Scout para la vida. Saquémoslo del grupo Scout, pensemos que el escultismo es para muchachos y no tanto escultismo para Scout. Es cómo realmente lo vemos el escultismo para la vida y cómo nos están viendo. Yo ahorita le comentaba a la persona que venía conmigo, le decía, es que ha pasado que los Scouts, queremos tanto los Scouts, nos apasionamos tanto, que lo defendemos a capa y espada, eso está muy bien, pero a veces nos quedamos defendiendo lo que hay por dentro y se nos olvida saber cómo nos están viendo desde la afuera. Entonces esa es la oportunidad que he tenido yo desde los últimos 5 años. Les traigo aquí una conclusión rápida de lo que yo he visto en los últimos 5 años por fuera. ¿Desde dónde? Desde las organizaciones sociales, desde los padres de familia siendo docentes, desde los programas de gobierno, de los programas públicos y políticos, desde las diferentes corporaciones que se mueven en la ciudad y desde los diferentes actores sociales. Cómo están viendo a los Scouts, cómo están viendo el escultismo y que eso puede ser causa de los problemas actuales que tiene el movimiento Scout. ¿Cuál es el principal problema que el escultismo enfrenta hoy? Ahí sí no les quiero decir yo cuál es. Yo quisiera que con la persona que tiene al lado derecho comenten para ustedes cuál es el principal problema que tiene el escultismo y que compartan 2 o 3. Listo, ubicamos el problema. Ojo. El problema se resume en una frase. Listo. El problema se resume en una frase. Si es muy largo, ya es otra conferencia. En una frase, ¿cuál será el principal problema? ¿Quién nos quiere compartir el principal problema que identificó en el escultismo? No hay problemas. ¿Cuál es el principal problema que ustedes consideran? Inicialmente el problema sería netamente económico. Hay un problema económico, claro, del sostenimiento del escultismo. Pero no tanto como el sostenimiento del escultismo. Es que si lo pongo a analizar de esta forma, existe la parte porque necesitan dinero para financiarse. Los dirigentes no pueden estar consumiendo. ¿Por qué? Porque necesitan trabajo. Fuentes de financiación para el escultismo. ¿Sí? Ya la tienen que encontrar la minería, la caída, no como valor en los campos. Bueno, ya te voy a decir. Cuéntame, principal problema. Medios, tecnologías digitales, Mónica. Que los papás desde afuera no entienden para qué se les consigue. Vital, los papás desde afuera dicen, ¿para qué es? ¿Cierto? Para traer público. Mi mamá todavía piensa, que yo lo único que hice desde su último fue manchar la ropa y botarle las cucharas. No sé si hermano, con usted la pensaba. Se le da manchar por campamento, eso no lo voy a volver a ver aquí. ¿Qué más? La violencia en fronteras invisibles son problemas territoriales que se trasladan al escultismo. ¿Qué más? Listo. Yo lo voy a resumir en uno. Y de donde, y no es un problema que hice pues anoche trasnochando para hacer un PowerPoint, sino que lo he observado, he recogido la información, porque siempre estoy preguntando por el escultismo. ¿Cómo llegué al problema que ubicamos acá? El escultismo hoy no es una opción interesante para niñas, niños, jóvenes, padres de familia, gobierno, sector privado, organizaciones sociales en general. Me di cuenta que el escultismo es supremamente interesante para la gente que ya está metida en el escultismo. Supremamente interesante. Ahorita que estoy trabajando con el equipo de Antioquia Digital, y que si usted va a Antioquia Digital, parece que yo estuviera manejando una comisión de dirigentes de tropa, y si usted los ve trabajando, parece que fueran dirigentes de tropa,
porque así finalmente nos movemos. Acabamos de terminar ayer nada más toda una jornada de capacitación y se cuenta que mi equipo de Antioquia y tal fue el equipo químico, casi con esa misma metodología pues, lo manejamos. Y muchos de los que están trabajando conmigo son scouts. Entonces, muy interesante para los que estamos ahí. Entonces, los del equipo que decían que no son scouts decían, uy, yo no me imaginé que los equipos hicieran cosas como ellos y que fuera un modelo pedagógico tan potente y que finalmente quienes saben de escultismo sepan dar una charla y sepan hacer un trabajo técnico de una manera tan bacana. Y les digo, ¿y por qué nunca te he mencionado? Porque es que son muy maníacos. Corren, pintan, cantan, y lo que se van a meter a eso, me dicen, no, están como loquitos. Literal, cero comillas, no lo dije yo. Listo. Ahora miremos. Si en este momento el escultismo no es una opción interesante, y eso se conecta mucho con lo que decía Mónica, o sea, para los padres de familia esto no es interesante. Entonces, mira, lo ubicas ahí en el problema. Si esto no es interesante, ¿cuál es la causa de que esto no sea muy interesante? Yo conversaba como ciudadano que en el año 89, solamente la localidad de Cortapalos, así se dice, lo que ahora son distritos, solo la localidad de Cortapalos tenía 4.700 scouts y había aproximadamente 11.000 en Antioquia. Ahorita creo que no alcanzan a llegar a los 2.000, 2.500 en registros y en inscripciones. O sea, ¿por qué si había casi 12.000 scouts en Antioquia y eran los líderes del país? Porque hoy no alcanzamos a llegar a los 2.500. ¿Cierto? ¿Será problema desde adentro o será problema desde la fuera? ¿Será que todos los padres de familias, organizaciones sociales, otros movimientos, programas de gobierno, empresas, el problema es de todos ellos? ¿O será que algo está pasando acá en la forma de mostrarles el surtismo y trabajar en el surtismo? ¿Qué estará causando ese problema? ¿Otra vez con el de la derecha o con el de la izquierda? ¿Cuál será ¿qué está causando? Miren muy bien. Ojo, les digo, un problema. Les pongo un ejemplo, un problema, tengo clima. Causa del problema. Voy acalorado, tengo defensas, esto. O la causa, lo que hay antes del problema. ¿Qué fue lo que ocasionó que nosotros hagamos de ser una opción interesante para este? ¿Cuáles son las causas? Las causas que han hecho que el escultismo no sea una opción interesante. Casi que ahí no me puedo resumir eso en sociedad en general. ¿Listo? Porque organizaciones sociales, padres, toda la sociedad en general. ¿Cuáles son las causas que dejaron una opción interesante? Contame. Yo opino que lo principal es que nos aislamos. Aislamiento. ¿Y nos aislamos de qué? De la sociedad, o sea, como dijiste, estamos muy contentos los que estamos adentro. Y nos ayudamos los que estamos adentro, pero afuera como nos ven. Nos aislamos. Nosotros no estamos proyectando un trabajo articulado con el mundo real, por decirlo de alguna forma. O sea que ahí incluso lo vamos a observar. Ese aislamiento nos ha llevado a ser más una opción, más una cultura urbana, más una logia, más pues, no sé si eso es correcto, pero más un gueto en el que nosotros nos encerramos y decimos tenemos una propia vida acá, pero desconectados de los sectores sociales. Una de las cosas que tenemos en los scouts es los valores, el respeto, el honor, todas estas frases y palabras que nosotros manejamos dentro de nuestras diarias actividades. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa para que no sea atractivo? La sociedad como tal, a grande modo, busca la desvalorización, por decirlo así, del individuo. Ya el individuo, hace muchos años, cuando hablábamos de que la Cortapalos tenía tanta gente, el muchacho a seguir, o la persona a seguir, es la persona honorable, la persona decente. En este momento la sociedad, sobre todo los jóvenes, el muchacho a seguir es el que tiene la mejor moto o el que le van a entregar el PlayStation 4. Yo creo que hubo un momento en que nosotros fuimos referentes sociales de buenas personas, referentes sociales de buenos ciudadanos. Y eso no es solamente porque el medio nos ganó, nosotros dejamos que nos ganara el medio. Ahorita, les pongo un ejemplo, pues no es propaganda política, pero han observado lo que sucede con las unidades de conocimiento. Cómo estos niños, por ejemplo, los que ganan un jardín, están esperando un carro de bomberos porque ganó las unidades de conocimiento. El ñoño, el nercito del jardín, hoy es médico del jardín. ¿Por
¿Por qué? Porque hay que movilizarlo. Porque es que no solamente tenemos que ser buenos, no solamente tenemos que ser honorables, ser ejemplos de buenas personas, sino que la gente sepa que lo somos. Tenemos que movilizar a la ciudadanía que identifique el escultismo como una opción válida, como una opción para la promoción. A veces, cuando nos comenzamos, pero nos dejamos ganar de los medios y transmitir otra cosa. Los barrios siguen siendo todavía referente a aquel que tiene poder, a aquel que tiene armas, ¿cierto? Casi hasta las niñas más bonitas terminan siendo novias del más malo. Hasta las oportunidades más grandes en el barrio terminan acaparando a aquellos personajes que son unos referentes de algo que nosotros no queremos transmitir. ¿Alguna otra causa de ese problema, Mónica? Y ahorita Yo considero que una de las causas más principales está dentro de la organización misma, porque se ha presentado una cantidad de oportunidades de las cuales nosotros podemos proyectar a esta ciudad. Desgraciadamente, nuestros movimientos no han tenido la visión y cuando se presentan iniciativas más bien prefieren o no participar o se eximitan. La organización se tiene que proyectar hacia afuera, nosotros nos proyectamos. Lo único que nos proyectamos solamente, lo decíamos esta mañana, que es un equipo de trámites con los billeteros, y simplemente nos estamos haciéndoles cada uno que pasa acá, que no somos nosotros. Es la proyección, esa falta, y también la falta de que la misma organización, en nuestra persona, día completa, realizando el discutivo, dando el discutivo de la y no lo tenemos. ahí lo conecto con lo que dijo el ahorita. No tenemos tiempo de proyectarnos, porque los jefes tenemos que trabajar. A mi mamá le pregunta que yo era supremamente flaco para que se acuerde de mí, yo pesaba 57 kilos. Y le preguntaron a mi mamá que qué hizo para que yo me engordara y que se salió de los cabos. Claro. Finalmente, podíamos llegar a las 10 de la noche de clase en la universidad y llegábamos a comunicarnos yo me acuerdo que llegábamos a comprar el buzón telefónico porque siempre antes era la reunión, de ir organizando y la compra el día de tanto, el viernes por la noche siempre era de trasnochada, comprar material, el sueldo me lo gastaba comprando el material que yo sé que ustedes lo siguen haciendo. O sea que cuánto me pagaba, yo más o menos me 200.000 pesos mensuales. Les voy a decir las causas, ¿cuáles son las causas que yo finalmente he identificado? Poca participación en escenarios públicos de beneficio social. Los desfiles y billeteros, muy bien que estén participando. Y ojalá que no pasa con los desfiles y billeteros, que realmente es uno de los sitios donde más nos identifican, donde mejor nos identifican. Pero no puede ser el único y no podemos esperar todo un año a que nosotros aparezcamos con ese beneficio social y además que cada vez la Feria de las Flores sube su nivel cultural. ¿Cierto? Ya cada vez van apareciendo en unas opciones culturales donde las redes y los empiezan a identificar con eso. Eso sí, ojalá no estemos en el desfile de bancos clásicos, ojalá no estemos en un tablado, sino realmente las cosas que aportan culturalmente en la Feria de las Flores. Indumentarias, esas son de las cosas más polémicas para el escultismo y por eso casi me sacan del grupo sexto siendo género. Indumentarias, uniformes y prácticas ancladas en intereses del pasado. Estas son unas de las que más polémicas causan. ¿Será que el escultismo son uniformes e insignias? ¿Será que el escultismo son una cantidad de indumentarias que nosotros usamos? Pues los jóvenes se están aislando por ese tipo de cosas. Se están aislando por los uniformes. ¿Por qué? Porque las características de la juventud del siglo XXI nos están diciendo que no les gustan ni las religiosidades, ni los nacionalismos, ni ningún tipo de uniforme y fundamentalismo. Claro, hasta los sistemas educativos, y eso no quiere decir desprenderse de valores, quiere decir desprenderse de doctrinas. Los valores no. Hay una referencia que jamás se me olvida en la guía para gente de Trump, donde dice, qué pena yo tengo pues referencia a la guía de Trump, que yo estuve pues en la mejor unidad que tiene pues el escultismo. Yo siempre dije que la manada se creó porque no había que dejar que cuidar a los niños en la casa. Muy bueno, pero siempre entonces hay un tema porque decía el guía pareja de tropa. El guía pareja de tropa dice el fundador ahí, los uniformes no son lo más importante, ni es necesario tener uniformes para hacer escultismo, pero si tenemos uniforme hay que llevarlo de la mejor manera, porque es muy malo para el escultismo ver esclavos desalineados. Eso lo dice exactamente. Si lo tenemos hay que usarlo bien, pero es una cosa que yo sé que de la noche a la mañana yo no se puede decir, destengamos de los uniformes.
Además, porque naturalmente los jóvenes terminan uniformándose. O sea, si usted tiene una organización juvenil, que casi todas están enfocadas hacia la música, hacia el arte, casi todos terminan teniendo una indumentaria con la que se identifican. Pero es muy diferente que los jóvenes se identifiquen a que los adultos del movimiento los identifiquen. O sea, que todas esas características los jóvenes buscan tenerlas. Entonces, una discusión que los invito a dar, porque así nos están consiguiendo, es una de las cosas que está haciendo que el grupo no sea suficientemente atractivo. Nacionalismos e identidades religiosas que los aíslan como grupos. Con todo el respeto, yo estoy diciendo acá que estas son conclusiones que yo saco con la información que tengo, pero son ustedes que son los que están liderando el movimiento ahorita, o sea que no quiero que quede como un juicio que emito yo. Nacionalismos. Yo, por ejemplo, luché durante un año para que nosotros no iniciáramos la reunión con la llamada OIA, ¿cierto? Esa OIA debería ser simplemente avisos, ¿cierto? Y salud. El tema de los himnos, el tema de las oraciones y el tema de una inspección militar que realizamos al iniciar y en el cual muchos grupos, porque lo observaron, se llevan más de hora y media de la reunión. En ninguna parte del método hablan de la OIA, hablan de unas áreas de crecimiento, hablamos de un método, pero nunca hablan de la OIA. Los himnos, las banderas, los nacionalismos, las religiosidades aíslan actualmente los movimientos juveniles. Eso es una herencia que todavía tenemos nosotros del militarismo. O sea, ¿de qué cosas nos debemos desprender o qué discusiones deben dar ustedes que están liderando el movimiento? Y si me pareció triste, pues que pelados en el sol y todavía revisándolo, sacando una cantidad de cosas, hay jefes que todavía rayan a los muchachos, o sea, en estos días veía por el barrio Salvador donde vive mi mamá, que pasaba un jefe pintando supremamente duro y hablándole como que hablaban a mí cuando estaban pasando la lucha militar, en una fila india, recta, nadie se podía salir. Decía, ese no es el gran juego, ese no es el discutible. Hay cosas de las que debemos desprender. Percepción de inseguridad de los padres de familia. Esa ha sido de toda la vida, ¿cierto? Ha sido de toda la vida. La seguridad de los padres de familia se la damos nosotros se la damos nosotros los jefes aquí, les damos nosotros las niñas, nosotros cómo están pendientes de ellos, hay también de mujer. Ese tipo de cosas hay que seguir reforzando. Ausencia de participación en escenarios públicos que posibiliten la construcción de políticas para la niñez y la juventud. Hay algo de lo que también los invito a desprenderse. Hay una cosa perversa en la definición del escultismo. Reformulen esa definición del escultismo. Apolítico. No quiere decir que se convierta un movimiento para servir a grupos políticos, ni que se vincule con partidos políticos, ni con ideologías, ni con procesos proselitistas. La política, no hay organización más política que el escultismo. Si usted va desde la manada y desde los cachorros hay órganos de gobierno. En la tropa el órgano de gobierno es supremamente fuerte. Se reúnen, se asocian y toman decisiones. Esa es la mejor definición de política que hay. Esa es la mejor definición de política que decimos que somos apolíticos. O sea, no vinculantes con ideologías políticas. Eso sí, no vamos a dejar que un candidato del barrio le aproveche el desesperado para hacer proselitismo. Pero ese sentido de la política es algo que tenemos que mirar muy bien, sobre todo desde la representación de la organización. Por ejemplo, yo conozco desde hace muchos años la gestión que hizo Mónica Gardoce en la administración municipal y sabe moverse en el escenario político y en el escenario de construcción de políticas públicas para la juventud y la niñez. Entonces vamos a ver que quien está definiendo las políticas de la niñez y la juventud son las instituciones de siempre. Pero quien más ha movilizado a la juventud en este país, que es el escultismo, o sea, ¿quién más ha movilizado a la juventud en este país? El escultismo y el deporte. O sea, nadie más ha logrado movilizar la juventud como lo ha hecho el escultismo y el deporte. Entonces, si nosotros tenemos ese poder de movilizar, pero no vamos a escribir las políticas públicas. No vamos a decir las organizaciones juveniles, voluntarias que existan en la ciudad deberán tener financiación y deberán establecer condados con los municipios, con los departamentos, porque claro, no estamos ahí escribiendo, no somos políticos. Entonces, en ese sentido hay que mirar muy bien cómo comenzamos a participar de esos escenarios de construcción de política pública. Y cuando somos más visibles, cuando se dan cuenta de que sí estamos haciendo eso, empiezan a decir, no participemos.
venga, llamémoslo a usted para que nos ayude a construir la política pública. Élites de poder internas que desgastan la administración y la organización del movimiento. Desde que yo conozco el movimiento, en los grupos y en la CSA, la gente se está peleando por el poder. La gente se está peleando por un comisionado, la gente se está peleando por sacar al jefe. De los grupos de ustedes han sacado jefes echados, siendo buenos. Hay jefes que han salido enseñados a quitar la tropa. O sea, unos desgastes de poder y hasta todo lo que me he enterado yo, juntas directivas de la corporación Scout, que haría la platica, que yo no sé qué, que vamos a votar por juntas directivas, direcciones, comisiones. Eso es encerrarse en la propia cuevita, a pelearse sin saber qué está pasando en el mundo exterior. Estamos metidos en una caverna de luchas de poder interno innecesaria y que no tiene ningún sentido. Ese desgaste debería ser para militar. Ponga lectura a las demandas e intereses actuales de la población infantil y juvenil. Aquí es lo que decía Mónica ahorita, que otro jefe, limitada capacidad técnica y profesional, disponible para liderar el movimiento en tiempos efectivos. El mejor tiempo productivo de nosotros está en el trabajo. Y el ratito que nos queda ya cansados, todos llegamos a la sede cuando teníamos sede, llegamos todos con los ojos rojos de trabajar todo el día a empezar la reunión de los fondos de la comisión, a empezar a planear el campamento. Ausencia de un modelo económico autosostenible. ¿Qué pasa con el tema económico y con el tema de la capacidad técnica? Ese tema del voluntariado es una cosa, pero el tema de ser autosostenible es otro. El escultismo tiene que crear ya la corporación una unidad de negocios que le permita ser autosostenible. Eso cuando uno habla de negocios y cree que es que el negocio es malo, el negocio es el intercambio más bonito que hay. Es que dos entidades intercambian y ganan los dos. El escultismo, hay gente que se ha enriquecido de hacer escultismo con el método, con el gran juego. Es más, lo están aplicando en muchos lugares. En esos días que campamentos, no sé qué, o bueno, formación de liderazgo, no, una cosa súper tesa. Y cuando lo mínimo era un pescado que está trabajando en la organización, en una fundación, y cobraba como 2 millones de pesos por el entrenamiento de cada persona en la empresa, y era juego. Era eso, era lo que estoy haciendo. Nosotros tenemos una unidad de negocios que debe comenzar a producir recursos para la corporación. Hay talento impresionante en ustedes, en el que se puede dedicar de tiempo completo a la corporación y crear una unidad de negocios que sostenga la corporación y venda servicios. Y que dice, yo renuncio a mi trabajo porque el escultismo me va a dar mi salario. Es todavía perverso que tengamos directores cada uno sin un salario y que se pueda dedicar tiempo completo. Debería ser un salario de nivel profesional especializado, dedicado tiempo completo y sin que a nadie le duela que haya un director dedicado ganando su salario. Y que debe ser, y que escojamos un buen director y que se gane un buen salario, pero no puede ser el salario que salga de las mismas inscripciones, que es de lo que dice la corporación, un salario que salga de una unidad de negocios, que le venda productos a esta ciudad y que le venda servicios sociales a esta ciudad, porque si no vamos a estar siempre esperando que haya inscripciones o va a ser ya ahorita años para ver si cuánto nos queda. Liderazgos anclados en el pasado. Hay muchos viejitos en el escultismo y muchos jóvenes viejitos en el escultismo, sobre todo jóvenes viejitos. A veces los que más se ven estas tradiciones ancladas son los más jóvenes. No, la mística, no sé qué, esas palabras mucho daño, por favor, pensamiento moderno y actual. Lo que podemos seguir anclados son los valores del escultismo y el gran juego y el método de escala. El resto despertamos. A veces a esos cuchitos que quieren volver a hace 30, 40 años, démosles un buen lugar en la corporación, respetémoslos, pero finalmente hagamos lo que realmente nos está pidiendo la juventud actualmente. El misticismo. Hay cosas para revaluamos el misticismo que a veces ya empieza a tocar en las fronteras de lo lógico. Disputas de poder interno, un programa enfocado en los integrantes inscritos y poco atractivo para los jóvenes en general. Les decía, les interesa mucho lo de adentro. Ausencia de un modelo de negocios que permita el sostenimiento. Sigue, por favor. Ausencia, hay una cosa muy clara. Ustedes tienen muy claro cómo están por dentro, pero no nos hemos dado cuenta cómo estamos por fuera. Ausencia de estudios, encuestas y sondeos para conocer la percepción social del movimiento. Le hemos preguntado al 80% de los jóvenes de Medellín qué es lo que quieren. Le hemos preguntado a los estimados. La principal fuente del programa son los muchachos, pero la principal fuente del escultismo tiene que ser los jóvenes. Entonces, si los jóvenes están yendo por otras opciones, aquí me decían que si los jóvenes están desconcentrados con las tecnologías digitales, que los jóvenes están desconcentrados con él, entonces lea eso e incorpórelo al escultismo.
porque finalmente el desarrollo de las áreas de crecimiento, el desarrollo de una cantidad de valores, de una cantidad de habilidades, es lo realmente importante. Entonces, leamos realmente cómo nos están viendo los jóvenes para que podamos direccionar el programa hasta allá y sea finalmente atractivo. Escasa comunicación pública de los beneficios y resultados sociales del movimiento. Las cosas maravillosas que pasan en los grupos escasos, las cosas maravillosas que hacen los escasos y los personajes maravillosos que hay en los escasos. No es difícil encontrar personajes célebres en todas partes que han sido escasos. Eso hay que comunicarlo y contarlo. Miren, esto está sirviendo, eso hay que decírselo a la sociedad para que realmente nos identifique con lo que ofrecemos. Ausencia de un plan de comunicaciones, mercadeo y posicionamiento del movimiento. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Es que yo no me puedo quedar solamente haciendo cosas buenas. La gente lo tiene que saber para que el movimiento crezca. Y hacerlo no es hacer publicidad barata, no es hacer propaganda. Es contarle a ese padre de familia que no sabe qué hacer con el niño, que el niño tiene una opción y que tiene una oportunidad y que no es gratis y que lo puede hacer. Es contarle a todo el mundo, para eso la comunicación pública. Poca pertinencia con respecto a programas sociales, políticos y de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Hay programas de gobierno en las alcaldías y ahora que hay este énfasis por la educación y esta movilización por la educación, es el momento del escrutinio. Entonces, hay programas de gobierno en las alcaldías, en los municipios, vinculémonos a esos programas de gobierno. ¿Qué es la apuesta por la juventud y por la educación que hay en los programas de gobierno? Y presentémosle propuestas pertinentes. A nosotros diariamente nos piden cita en la administración departamental, todos nos presentan una propuesta y terminan unas entidades increíbles aburriendo a los niños. Y una modelo potente para hacer con los jóvenes están en los últimos, esas propuestas no llegan desarticuladas, o cuando llegan con ellas nadie responde, o no hay tiempo suficiente para establecerlas. Consecuencias. Entonces, si tenemos ese problema, yo eso sí, ya lo hemos hablado mucho, lo voy a pasar rápidamente. ¿Qué nos pasa con tener el problema? Pues que la atención se centra en sostener este grupito pequeño que tenemos acá y no crecer. Que no se nos salga por lo menos más. El escultismo no es una opción de vida para los jóvenes contemporáneos. Nos va limitando los espacios para el desarrollo del programa. Si usted no es importante para el colegio, para la parroquia, porque por lo menos la tercera parte de acá, o lo han echado de la sede, hasta que lo echen. O lo han amenazado de salir de su sede. Al sexto nos reuníamos en Sudamericana, que pusieron una tienda, que pusieron una caseta, que pusieron un edificio, que a la manga donde hacíamos la actividad le pusieron un riel de cemento, hasta que nos sacaron. ¿Por qué? Ellos no entienden que lo que le va a hacer corriente y patanas. Ellos no entienden realmente lo que está pasando por la ausencia de comunicación pública. El escultismo no es reconocido como un actor social importante, que lo fue. Tenemos que ser un actor social importante de la juventud. Más consecuencias, la exclusión de los presupuestos, programas y políticas públicas. Cuando usted es importante, a usted lo incluyen en el presupuesto. Pero no venga con la orden de los esclavos, que pesar de los esclavos, que necesitamos pagar el arriendo de la casa esclavo. No, es que estamos muy mal, no. Vamos a presentar propuestas de desarrollo social y desarrollo educativo y los incluyen. A veces hasta bueno, en ese camino político, Mónica, saber cuál es el candidato al Consejo de Medellín que le está apostando a la juventud. Y ir a hablar con él, ponga esto entre sus propuestas, que la gente se dé cuenta, porque un concejal vaya a hacer política pública. Y las políticas públicas quedan preservadas en el presupuesto, quedan institucionalizadas. El escultismo no es una opción educativa para los padres de familia, puja del poder interno, y finalmente vamos desapareciendo como movimiento, si no es que ya desaparecimos como movimiento. Que una cosa es tener un grupo cerrado, y otra cosa es un movimiento. El movimiento moviliza y se incorpora individualmente. Reto del escultismo hoy. Ya escuchando todo esto, vamos a plantear, ustedes van a notar que querían ser los tres principales retos de la Corporación Scouts de Antioquia hoy. ¿Vale? Para entregar el silencio. Retos. Cuéntenme quién dice, la CSA debería hacer esto y esto. Para salir, a superar este problema. Retos. ¿Cuál es el reto que tenemos que plantear como corporación? Gloria. Salirnos de los scouts para los scouts. Aprovechemos ese eslogan tan bacano, scout para la vida. Salirnos de hacer escultismo para scouts, para hacer escultismo para muchachos y para la sociedad. Mónica. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que el movimiento scout, por una corporación scout, desde una reforma estatutaria donde nosotros vamos a pertenecer a la vida política, a la vida pública, donde realmente acá hay una cantidad de personas que son supremamente preparadas, que presentan
es que mira, hay una plata, porque es que en las alcaldías se pone mucha plata, presentemos un proyecto para que la gente vea un proyecto. Pero no son las que realmente están contando, es que hay que hacer, hay que tener un director pago, una persona que esté al frente. Pero hay que tener que pagar. Exacto, entonces hay que empezar a generar, que no se les dé miedo tener unos ejecutivos pagos, unos ejecutivos que estén pensando en conseguir esos dinero y empezar a formar. Esa es una de las cosas, es que a medida que nosotros consigamos tanto también conseguimos otras cosas y empezar a mostrar realmente qué hacemos. Es que como que no nos hemos podido definir, somos educadores, porque finalmente es eso, pero a veces jugamos, a veces somos deportistas, a veces somos espirituales, a veces somos qué, y empezar a realmente a proyectar hacia dónde vamos. Y empiezan a tener los alcaldes que abiertos como son. Pero mientras nosotros tenemos una organización que esté pensando en que es que el que se va a pagar que mire el saqueo, no, es que hay que pensar en que la organización es una organización que tiene que tener una gerencia, una elección para conseguir recursos, no solamente recursos económicos, sino la visibilidad que nosotros tenemos. Es que al paso que vamos, un estudio que hicimos hace un tiempo, nosotros perfectamente en el 2020 la corporación está un que no existe, porque todos los días no menos, y eso está en un estudio actual que no existe. Creo que como movimiento, si no desaparecimos ya, estamos prontos a renacer como movimiento. Es como activamos esa movilización social, ese movimiento, realmente como una primera opción. ¿Algún otro reto que usted le plantea? Yo creo que hacemos de todo, no hacemos nada. Creo que dice Identidad. enfocarnos como en qué es lo que hacemos para poderlo proyectar que estamos teniendo esfuerzo. Ese tema de identidad, el fundador cuando estaba con los muchachos de Maverick en Sudáfrica y que estaba con sus soldados, empezó a ver cómo fue hacer sus soldados que estaban. Ahorita los puede contar. Bueno, ahorita testimonios. ¿Qué se ponía a hacer el viejito? El viejito dice, esos pelados tan despachados con tanto tiempo, con esa habilidad que llama él, con esa fuerza, con ese estado físico, esos pelados que hacen cuando no están de guardia o cuando no están en servicio. Él empieza a escribir, se guía por la exploración y empieza a decir que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto. Y se da cuenta, ¿qué hacía uno en Sudáfrica en esa época? No recuerdo, cero principios del siglo pasado. ¿Qué hace uno? ¿Qué hacían los muchachos? Buscar intereses. Lo que más les interesaba era cuando llegaban los marines y veían por los mismos soldados que estaban haciendo caballería, que estaban haciendo nudos. Eso es lo que igual el pueblo tenía a la defensa de la mano. Y además los militares siempre, incluso ahora, han sido una figura muy importante para los británicos. Los militares han sido héroes. Y al otro lado, ¿qué ambiente tenía disponible? Manga y sepa como un perro. Cogió lo que tenían a la mano y le interesaban los pelados y el espacio que tenían. Y hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Baden Powell fue un visionario al ver cuáles eran los espacios y los intereses de los muchachos. Pero seguimos defendiendo el mismo espacio y el mismo interés de los muchachos después de muchos años. Eso no quiere decir que nosotros nos desprendamos de la vida al aire libre, que me parece que es realmente lo que identifica a los esclavos. La vida al aire libre es lo más potente que tiene el escultismo y tenemos que seguir conservando. Pero sí tenemos que ir ganando identidad, demostrar realmente qué es. Hagamos el ejercicio de Baden Powell, no nos quedemos con la añoranza de Baden Powell y lo que hizo. Pensemos cómo pensaba él. Miremos alrededor qué espacios y medios tenemos y qué intereses tienen los muchachos. Pero los principios del escultismo muy bien avanzados, las áreas de conocimiento que no pasen. El gran juego es el gran juego. Es lo más importante que tenemos acá y tenemos una cantidad de desarrollo de capacidades y cosas. Y algo lo más potente, porque realmente yo lo estoy explotando actualmente, se llaman especialidades escasas. Es lo más potente que tiene, porque yo lo he explotado cuando fui director de la escuela de maestros, cambié los cursos y los diplomados por pequeños cursos de 45 horas y los profesores acumulaban un poco de certificados con nombres diferentes. Eso era el sistema de especialidades. Exactamente. Lo hice porque los motivaba, que no, curso nivel 1 para el desarrollo. Eso era súper aburrido, pero dice, primer clic, maestros, y una cantidad de cursos y los profesores eran desesperados. Yo quiero este, cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue. Es el plan de adelanto progresivo. O sea, lo esencial del escultismo sigue siendo supremamente poderoso. Y yo no les voy a decir aquí qué tienen que hacer o qué tienen que hacer el escultismo, sino que se comience una gran reflexión hacia una gran transformación y volver a lo esencial.
volver a lo esencial no es hacer lo que lleva al fuego a los principios del siglo pasado. Lo esencial es ese gran juego, es ese método de Scout, y es leer de manera adecuada a los intereses de los jóvenes, y no es leerlo desde acá o buscar información sobre los internet, ir hasta donde ellos. Es más importante en este momento saber qué quiere, qué piensa el que no es Scout que el Scout. Es más importante hoy para el movimiento. ¿Vas a decir algo para ti? Yo pienso que hay que mirarlo en dos frentes. Primero como organización y lo otro es como movimiento, pues como estructurismo como tal. Con respecto a la parte Scout, lo que acabaste de decir, tener siempre claro cuál fue la concepción de esto y cómo se desarrolla. Lo del gran juego y aplicarlo siempre desde la actualidad, no quedarnos de antes de decir así, no, hay que mirar el hoy de los pelados como es. Y ya con respecto a la organización, me parece que el principal reto es tener un proyecto a largo plazo. Nosotros estamos trabajando, por decirlo así, apagando incendios y no estamos proyectando ni construyendo cosas a futuro. Si no hay un futuro al menos visionado o anhelado, pues no vamos para ningún lado. Hay que tener un orden claro y que tenga unas políticas y un paso a paso para llegar a ese objetivo. Porque ¿qué está pasando? Siempre que hay una nueva administración, empieza a cambiar cosas, entonces no vamos a tener un plan de trabajo que nos lleve a un futuro exitoso, porque son pequeños éxitos, pero eso no nos va a garantizar la permanencia en el tiempo. Todo lo contrario, nos va a reducir cada vez más. Que de eso debemos aprender también de nuestras hermanas organizaciones en Centroamérica, por ejemplo, o en Reino Unido, que por ejemplo en el caso de los Rovers, ellos hacen una reunión anual donde le dicen, bueno, ¿usted qué quiere hacer? Para los pelados, entonces los pelados se reúnen y dependiendo de lo que ellos quieran hacer, se diseña el programa para el siguiente año. Es escuchar realmente a los jóvenes. Les voy a plantear 3 retos y para terminar lo voy a dejar con un video, pero antes del video, para que no pases muy rápido el video, les voy a dar un pequeño contexto. Retos que yo les quiero dejar hoy, simplemente para que ustedes como organización los trabajen. No quiere decir que, pues, que llamen a los muchachos y que por 8 días no los vayan sin uniforme. No. Quiere decir que tienen que empezar un proceso de discusión y de construcción. Y puede que haya cosas tabúes dentro de la indumentaria que nosotros debemos conservar, pero no es una persona que tiene que hablar desde afuera o ustedes debemos construirlo y realmente llegar a eso, construirlo con información, y la información nos la da realmente la sociedad. Realizar un estudio que permita conocer las percepciones del movimiento por parte de los diferentes grupos, organizaciones sociales, gobiernos, jóvenes y padres de familia, pero aquí hay mucha gente que sabe de investigación, un estudio de percepción, cómo nos están percibiendo, cómo nos están viendo y qué piensan que somos nosotros. Es muy importante tener esa información para poder actuar efectivamente. Pero ¿hay algún lugar en el municipio de Medellín que podamos nosotros investigar o leer por lo menos alguna cosa que ustedes tengan a nivel gubernamental donde sepamos qué es lo que quieren los muchachos? O sea, podemos ir a consultar, podemos ir a ver. O sea, no una pregunta de qué quieren ustedes los Scouts, qué quieren ustedes de los Scouts, no, sino qué es lo que quieren hoy. Ahora hay un estudio a nivel idéntico que nos pueda resolver los que de los muchachos. Mira, cuando uno hace una investigación, acude a los que están involucrados en algún proceso de investigación, acude a fuentes primarias y fuentes secundarias y hace trabajo de campo. Las fuentes secundarias, hay investigaciones así, Camilo, que nos dicen cuáles son las características del joven, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista del desarrollo psicológico, del desarrollo biológico del joven contemporáneo. Hay que ir a eso. Hay diagnósticos, en la Gobernación de Antioquia se entra en el plan de desarrollo, hay un diagnóstico en un programa llamado Antioquia Joven, que hace un diagnóstico, que digo, el gerente de Antioquia Joven es escaso. Y cuando yo me entro, tenemos hasta discusión, porque él es la asociación y que yo de la corporación, yo de las bobadas, pues, pero finalmente hemos trabajado juntos y mucho de eso se aplica. Llegar con una propuesta del asesor de juventud, propuestas, no significa colaborar con los computadores para comprobar el usuario. Propuestas, que tenemos una capacidad profesional. Esas son las fuentes secundarias. Fuentes primarias, hay que ir donde los muchachos, a todos los rincones, a hablar con ellos, a los muchachos pescados. Esa es la fuente primaria.
y hay trabajo de campo fuerte que hacer, de observación, de trabajo. ¿Y qué tal que la corporación saque un estudio de juventud? ¿Qué más creíble que un estudio de juventud hecho por un movimiento de la juventud? No hecho por los doctores, que hace rato nos tocan jóvenes, pero los no tocan, no vengan así. Pero los doctores que hace rato no están en contacto con los jóvenes. Y hoy en día los muchachos están supremamente preparados. Uno ve pelados de 4 o 5 años que hablan en un lenguaje de un adulto que uno se queda asunto. No solamente por eso estamos hablando de unas niñas que vienen muy precosas y a la cual tenemos que empezar a escuchar. Entonces, todos, desde los estratos sociales del 0 al 6, porque son 6 estratos sociales que hay. Entonces, y hay que escucharlos, pero hay que estar con ellos. Entonces, se nos olvidó estar con ellos jóvenes. No los jóvenes de nosotros, solamente los estados. Ahí hay algo muy claro, es que los jóvenes deben poder gustar esto, que las familias se organizadas, que los juegos. Se van a dar cuenta con el ejemplo final que traemos, que es supremamente potente, que por lo menos los jóvenes de Antioquia están ávidos del juego, ávidos. Se detona por algo muy sencillo, que los pelados se organicen, se asocien y se enfoquen en el gran juego, en el mundo deseado. Están ávidos, sino que no se han dado cuenta que no existe. ¿Listo? Otro reto que les traigo, crear un modelo técnico administrativo que permita profesionalizar la dirección de la CSA, hacerla autosostenible y generar excedentes. Si la CSA hace negocios, pero los negocios bien hechos, esto es importante. Es más preferible es decir, que el director le entrega a este director hizo varios negocios, y negocios es propuestas educativas, propuestas sociales, propuestas de gobierno que generaron estos excedentes, y que el director actual vaya y le entrega, no, te dejé 600 millones de pesos de superávit. Aunque no le digan, no, pero usted tiene una casa escala porque ir a hacer alguna cosita y nada de que tenía, ¿sabes? Y hay partido unos millones de pesos. Y eso a veces, no sé si eso le va a pasar en los andenes. Listo, entonces, listo. Profesionalizar la CSA. No puede seguir viviendo de gente voluntaria. Entre la gente voluntaria hay gente muy buena, pero entre la gente voluntaria hay mucho pillo que está buscando poder. No más, pillo nada más. Plantear un programa que combine la vida al aire libre y los nuevos intereses de los jóvenes en artes, ciencias, tecnologías, deportes, entre otros. Porque el aire libre es lo más potente que tiene el escultismo en cuanto a programa. Eso no lo pueden desprender. Lo que tienen que empezar a hacer es a que nos identifiquen por la vida al aire libre. Por la vida al aire libre. Y yo considero que el sistema de especialidades es lo más potente. Algunas de esas especialidades permitan que los jóvenes inventen especialidades. Yo me acuerdo cuando estaba en el grupo Scout, se creó la especialidad de aviador, porque había un niño que todo el año me dijo, yo quiero hacer la especialidad de aviador, y yo, ¿qué es eso? Cuando el niño empezó a hablar, era experto en aviones, yo y es piloto, y habla de que yo quiero, y él mismo se metió a internet y consiguió una beca, y estudió beca en Estados Unidos, porque yo le dije, le saqué la especialidad de aviador, hay que meternos. Y él llegó y me dijo, es que uno debe saber de esto, de las series de aviones, o nosotros no sé qué, yo no sé qué. Yo hágale y la meto, tomé la especialidad. O sea, permitamos que ellos crean las especialidades. Esas tecnologías digitales que no los desconcentren, que se conviertan en especialidades. Plantear un programa, bueno, ese es el programa. Y participar en esos escenarios. Bueno, ahí hay una pantalla. En escenarios de participación que permita que el escultismo influya en el diseño y ejecución de políticas públicas. Ojo, cuando vean un concejal, ojalá haya un equipo de lobby para eso, que eso es muy importante. Un concejal que está hablando de juventud, venga, nosotros le enseñamos a hablar de juventud. Venga, yo cogí una concejala en Medellín hace 3 años, que cada que salía en televisión decía que ella, que por qué los maestros no tienen maestría, por qué los maestros no tienen maestría, y yo le dije desde la escuela del maestro, venga, hagamos. Podemos desde la Secretaría de Educación dar maestrías, pero necesitamos una política pública para poder entregar esa plata al profesor. Venga, no tenían ni idea de hacer un programa de maestría, ni hacer un programa de becas, ni nada, pero ella convenció al Consejo de que generara una política pública, y ahí el acuerdo 1150, que es de maestrías y doctorados para docentes. Y ella tenía, los concejales muchas veces tienen mucho poder de producción de políticas públicas y muy poquito conocimiento, muy poquito. Ustedes son el conocimiento para la producción de políticas públicas. Si una política pública está construida con el conocimiento que tenemos los scouts, les aseguro que no solamente es un beneficio para la corporación, sino un gran aporte para esta sociedad.
personal. Empecemos a conocer eso, busquemos los unidades. Es más, si actualmente hay concejales que están hablando de juventud, planteen el problema que tenemos. Ustedes, nosotros salimos en televisión en el desfile de Cineteros. ¿Saben otro momento de gloria en televisión que tienen los escados? ¿Cuáles? Que salimos en el periódico Caí todos los días, que nos visitan gobernantes. ¿En qué momento? ¿Ah? Los llamo. ¿Por qué los llamo? Es supremamente interesante y es supremamente masivo. Entonces, cuando usted es masivo, nadie, cuando usted logra movilizar miles de jóvenes, usted ya puede hacer política pública. Entonces usted le dice, venga alcalde, estoy moviendo 4.000 estudiantes, estoy alejando 4.000 jóvenes de la delincuencia, estoy dando oportunidades a 4.000 jóvenes, estoy desarrollando habilidades a 4.000 jóvenes y le estoy formando 4.000 buenos ciudadanos. ¿Quieren que le amplíe esta posibilidad? Creo que hagamos un programa juntos. Pero nunca volvamos, porque lo han hecho y mucho, a pedir cositas, a dar la mano con la obra y la cosa sea todo. Supremamente profesional, supremamente potente es el escultismo, para que formulemos y presentemos. Y volver a, cuando yo digo, la frase que yo decía ahorita, que escultismo para muchachos, no tanto escultismo para esclavos, es una frase del doctor Nacho Iván. Tenemos que hacer más escultismo para eso. Esa frase la puse ahorita aquí. Y cuando les digo, es que con esta modernidad no puede dejar que el escultismo se manche sus valores, su esencia, no. Lo que les estoy diciendo es igual, para volver a lo esencial, al gran fuego, y desmeterse de religiosidades, de nacionalismos, replantear uniformes identitarios, de misticismos y prácticas del siglo pasado. La idea de Baden Powell es una idea más actual que la actualidad, que fue el gran fuego. Hay una, los que saben de pedagogía son licenciados. La madre de la pedagogía activa se llama María Montessori y le preguntaron, bueno, usted hizo mucha carrera sobre la pedagogía activa, pero muestre bien ejemplo. Vaya, mire el señor Baden Powell en su momento de los Boy Scouts. Así le digo. Esa es la mejor expresión de la pedagogía activa. Lo que les voy a mostrar ya que con este cierre es que sí lo estamos logrando. Tenemos mucha gente en San Espera. Va a quedar ese ciclo ahí y dice que está haciendo política. Entonces, ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, me dio mucha alegría saber que Adriana González es la directora de Buen Comienzo. Le aseguro que Buen Comienzo con el trabajo de Estado, muchos de ustedes van a hablar de Adriana, porque realmente en ese tipo de proyectos uno necesita realmente Estado. Él sabe que el área social de Antioquia Digital hasta el año pasado, hasta mediados de este año, la María André Palacio hacía parte del equipo de Antioquia Digital. Acabamos de seleccionar al coordinador de los clubes del movimiento juvenil de ciencia y tecnología de Antioquia, que se llama Juan José Lara. Él es el nuevo coordinador. Entonces, miren, y si usted va a Antioquia Digital, les encuentra 6-7 escalas y ojalá vaya aumentando el número cuando vayan aumentando las posibilidades. Eso es lo que nosotros finalmente tenemos que lograr. Y ya estamos en muchos lugares. Ya hay mucha gente haciendo escultismo para muchachos. Volviendo a lo inicial. Y ojalá podamos llegar a 20.000, 30.000. Y que cuando nosotros nos vamos, siga, porque es un movimiento. No fue un programa de un gobierno, no fue un programa de una apuesta política, no. Un movimiento que quedó ahí, quedó en los colegios y todo el mundo va a empezar a hacer. Ese es el reto de hacer cosas como esta y que además nos sigan acompañando en el campamento de Antioquia Digital y en los clubes de Antioquia Digital. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso. Es nuestro formador, pero es sobre todo amigo de la casa, es de nuestra casa, es de nuestra CSA. Él sabe que esta es su casa, las puertas siempre están abiertas. Y el director entonces le va a hacer entrega, le va a hacer entrega de algo que es especial para nosotros. Y es nuestro invitado. Muy bien.